Hola, hola, bienvenidos a una nueva semana de Cuentos de Libertad. Y quería contarles que hace algunos días estaba buscando un video de Eduardo Galeano diciendo que se había arrepentido de escribir Las Venas Abiertas de América Latina, que en esa época él no sabía mucho de economía, no sabía mucho de ciencias políticas y de algunas cosas más. Además dice él que lo escribió en un lenguaje muy pesado y se arrepentía de haberlo hecho en definitiva. Sin embargo, no lo encontré mucho material escrito de que recolectó la prensa, porque esto fue durante una rueda de prensa. Hay muchos documentos, muchos escritos, eso sí, pero no un video. Sin embargo, mientras estaba en esta búsqueda, me topé con una presentación que él hizo un día después de estas declaraciones en un foro de libro. La vamos a escuchar en breve, pero sí quiero que le presten mucha atención porque parece que él estaba como sufriendo en esa época, como que había estado reflexionando mucho sobre muchas cosas y es un Eduardo Galeano muy introspectivo, digamos, que estaba como analizándose a sí mismo durante todos esos días. Así que lo vamos a escuchar. Y en nombre de esa brevedad es que quiero poner punto final a mi parte en este homenaje. Porque yo soy latinoamericano y como latinoamericano que soy, incurro en numerosos vicios. Somos bastante viciosos nosotros, los latinoamericanos, y uno de los peores vicios, de los más graves, es la tendencia que tenemos a la inflación. Y no me refiero a la inflación de los precios, sino a la inflación de las palabras, que es mucho más grave. La inflación palabraria es una enfermedad muy grave y muy difícil de combatir. Y por eso yo hago lo posible por evitar que ese mal se haga dueño de mí y que yo empiece a decir mucho menos de lo que hablo, cuando hablar y decir deberían ser el mismo lenguaje consagrado por el silencio. Porque al fin y al cabo, contra el silencio no hay quien pueda, y el silencio es el mejor de los lenguajes que conozco y que seguiré conociendo, espero seguir conociendo hasta el resto último. Y bueno, se preguntarán por qué les he puesto este video, y es porque me resultó interesante, ¿no? Estas declaraciones un día después de haber dicho que se arrepentía de escribir su libro. Y esta reflexión que él hace de voy a tener mucho más cuidado con lo que digo, de voy a aprender más a guardar silencio, de voy a aprender más a pensar bien lo que quiero transmitir y todas estas cosas, me resulta fascinante porque es como un momento en el que estaba muy reflexivo y diciendo tal vez que pudo haber hecho menos daño o haber hecho un mayor bien haciendo las cosas diferente, habiendo contado cosas diferentes, habiendo dicho cosas diferentes. Y eso me trajo a colación y me hizo recordar el cuento del que hablaremos el día de hoy, y vamos a empezar en este momento. El hombre que contaba historias, de Oscar Wilde. Había una vez un hombre muy querido por su pueblo, porque les contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras un duro día, se reunían a su alrededor y le decían: «Vamos, cuenta, ¿qué has visto?». Él explicaba: «He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un grupo de silvanos.
Sigue contando, ¿qué más has visto?, decían los hombres. Al llegar a la orilla del mar, he visto al filo de las olas a 3 sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres se quedaban maravillados y lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo como todas las mañanas, mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a 3 sirenas. 3 sirenas que al filo de las olas peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, llegando casi al bosque, vio un fauno que tocaba la flauta y obligaba a danzar a un grupo de silvanos. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, y como los otros días, le preguntaron: «Vamos, cuenta, ¿qué has visto?». Él respondió: «Nada, no he visto nada». Es como cuando dicen: cuidado con lo que deseas, se puede hacer realidad. Esto aplica bastante también a los mitos, las historias, los cuentos que escuchamos, que nos dicen, que transmitimos, y a veces no podemos llegar a medir, quizás, que fue el sentimiento de Galeano durante aquellos días, no podemos llegar a medir el impacto que va a tener sobre la sociedad, lo bueno o lo malo que podría causar en la sociedad, y si es malo, el arrepentimiento luego, ¿no?, de haber causado tanto daño con algo tan poco escrito, como solemos decir muchas veces los liberales, que hubiera sido si Marx nunca hubiera existido, aunque era, digamos, casi inevitable que existiera, pero si no hubiera existido, ¿cómo hubiera sido la historia sin una de las ideologías que ha causado más muerte, destrucción y miseria alrededor del mundo? Y yo creo que es algo que nos invita a reflexionar, ¿no? Nos invita a reflexionar tanto a nosotros como para aprender a usar un poco más el silencio y no cometer estos errores latinoamericanos que mencionaba Galeano. Y también a reflexionar sobre lo que contamos, sobre lo que decimos, sobre lo que transmitimos, y si tenemos alguna causa, sea la que sea, que nos diga que haciéndolo nos llevaría a un lugar mejor, a un país más próspero, a un mundo más pacífico. Creo que debemos aventurarnos a hablar y a contar historias y a contar nuestras experiencias y a expresar nuestro punto de vista, siempre siendo cautos, como dice Galeano, ¿no? Siempre también tratando de guardar silencio y reflexión cuando hay que hacerlo, tratando de estudiar un poco para aprender si realmente todo lo que creemos que son soluciones realmente lo son, o solamente van a perjudicar mucho más un problema ya existente. Entonces yo creo que eso es un mensaje muy importante durante estos días, y mucho más importante ahora que estamos cerca de las elecciones y que hay muchas personas que comienzan a querer que el Estado sea poco más de un Papá Noel, que tú le escribes una lista de deseos y te cumpla todo lo que tú quieres. Entonces hay que darse cuenta de eso, ¿no? De si realmente ciertos mitos son reales, si son falsos, o si las que se están planteando como soluciones realmente lo son, y eso requiere cierto ejercicio, cierto esfuerzo para comprender los fenómenos tanto de la economía, de la política y de la sociedad. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles por esta semana en Cuentos de Libertad. Hay otras cosas que estoy subiendo en mi canal de YouTube por si las quieren ver, y nos vemos en la próxima semana en otro Cuento de Libertad. Chao, chao.